María Corina y la debilidad de Maduro. ¿Un discurso sostenido o un sofisma? María Corina Machado ha repetido una y otra vez que Maduro está débil. En este video analizamos cómo este mensaje ha sido parte central de su narrativa desde hace años y por qué en 2025 cobra más fuerza que nunca. ¿Es estrategia política o un diagnóstico real del final del régimen chavista? Descúbrelo en este análisis completo. Desde hace más de una década, María Corina Machado ha sido una de las voces más firmes contra el chavismo. Pero hay una frase que ha repetido en cada coyuntura clave: Maduro está débil. ¿Por qué insiste tanto? ¿Es estrategia, convicción o evidencia? Hoy analizamos la evolución de este discurso, su contexto político y lo que realmente significa decir que el régimen de Maduro está en su punto más frágil. Ya en 2014, tras las protestas conocidas como La Salida, Machado empezó a hablar de un régimen acorralado. Desde entonces, cada ciclo de crisis política ha sido para ella un punto de inflexión: sanciones internacionales, protestas, elecciones amañadas, represión, todo ha sido prueba, según ella, de que el régimen no aguanta más. Para María Corina, la debilidad de Maduro no es solo física o política, sino moral y estructural, un aparato que se mantiene por el miedo, no por la legitimidad. María Corina acusó al régimen de ser un riesgo para la vida de los venezolanos. Permanecer con Maduro se paga con muertos. Más que debilidad militar, hablaba de bancarrota ética. En plena invasión rusa a Ucrania, escribió: Maduro es un peón de Rusia, China e Irán. ¿Qué implica eso? Que no tiene autonomía ni fuerza real. En diciembre de 2023, cuando el régimen convocó el referéndum sobre el Esequibo, María Corina fue tajante: están en su momento más débil. ¿Por qué? Porque recurrían a distracciones simbólicas ante el colapso interno. Durante el 2024 hectáreas dicho 24 veces: Maduro está más débil que nunca. Este año electoral 2025, María Corina ha dicho al menos 29 veces que Maduro está más débil que nunca, señalando fracturas dentro del régimen, desconfianza en sus propias instituciones y pérdida del respaldo militar. ¿Será verdad o es solo un sofisma? ¿Es solo una táctica de optimismo o hay datos que la respaldan? Veamos. Sanciones internacionales han afectado gravemente el flujo de caja del régimen. Migración masiva: más de 9 millones de venezolanos han huido del país. División interna: señales de tensión entre sectores del SUV y la FAN-B. Elecciones 2024 a 2025, cada vez más presión internacional. Pero al mismo tiempo, Maduro ha demostrado capacidad de maniobra, se ha mantenido en el poder más de una década, ha sobrevivido a sanciones, aislamiento y protestas masivas. ¿Es realmente débil o simplemente resistente? María Corina no solo lanza frases, construye una narrativa. Cada vez que dice Maduro está débil, refuerza la idea de que el cambio es posible, de que la lucha vale la pena y de que los venezolanos no están condenados a la resignación. Y aunque el tiempo ha demostrado que el régimen aún se sostiene, su fragilidad, como ella insiste, puede estar no en lo visible, sino en lo que ya no se sostiene: el miedo, el mito, la obediencia ciega. ¿Maduro está débil, pero está caído? Eso, ¿quién lo decide? Aún la población está a la espera de las promesas ofrecidas hasta el final. Tiranía, porque debo decirlo, Maduro está más débil que nunca, lo está. ¿En qué se sostiene? 1, en el sistema represivo. 2, en el sistema de propaganda y de silencio y aislamiento de la población. Y 3, en el sistema de financiamiento criminal. Esos son los 3 pilares que sostienen al régimen. Hay que atacarlos, hay que socavarlos: al sistema de represión, al sistema de silencio y de propaganda y al sistema de financiamiento criminal. ¿Cómo se avanza en eso? Sí, con las sanciones, que son necesarias, mas no suficientes. Porque hay que actuar en otros planos: en el plano de la justicia internacional, en el plano de la policía internacional, en el plano de los mercados y sí, en una diplomacia mucho más clara y más firme. Ya de entrada, una vez, ¿no? Vamos con María Corina Machado, que ya está lista. La estoy viendo aquí en pantalla. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.
María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias una vez más por aceptar mi invitación. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer. Una amplia expectativa esta noche que vamos a hablar tú y yo. Muchísima gente está al pendiente de esta entrevista. María Corina, la última vez que hablamos te decía yo precisamente de las cosas que podrían venir, ¿no? De lo que podría intentar el régimen en tu contra. Y pues ya no nos extraña el movimiento, pero sí te pone en una complicada posición, inhabilitada a 15 años. En la primaria no tienes ningún problema, pero para registrarte como candidata ya en la presidencial, pues ahí sí, sería muy difícil. Tú dices, hasta el final es hasta el final. ¿Cuál es ese final al que te refieres, María Corina? Obviamente el final es desplazar esta tiranía que ha destruido el país, construir las bases de una nación próspera, libre, segura y el regreso de nuestros hijos a la casa. Ese es el final. Ahora bien, Fernando, la desesperación no es buena consejera. Y el régimen, yo considero que ha cometido un gravísimo error que se le ha convertido en un boomerang y han hecho que las primarias ya no solo sea una contienda entre distintas posturas y visiones de las fuerzas opositoras del país. Ellos han convertido la primaria en un reto directo al régimen, a la tiranía, y yo diría en el primer paso para la derrota del sistema. De modo que esto lo que le ha dado es un enorme auge, le ha metido fuelle, como decimos en criollo, a las primarias y ha puesto nuevamente los ojos del mundo sobre Venezuela y la oportunidad real de derrotar un régimen que está débil y aterrado. No tengas dudas. Saben que Maduro es pasado, que ese sistema ya lo derrotamos en los corazones de la gente, lo derrotamos en las calles. Ya se concretó una derrota espiritual, una derrota moral y una derrota política, porque hoy toda Venezuela está convencida que vamos a ganar. Aseguró que ni siquiera los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están al lado de Maduro, pese a que, cumpliendo órdenes, son los encargados de intentar bloquear el paso de la opositora cuando se desplaza por el país durante la campaña electoral. Que yo he estado recorriendo toda Venezuela con mi vehículo y lo que ha hecho el régimen es pretender ahora incluso bloquear el tránsito por carretera. Han trancado calles con alcabalas, con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pueda llegar y absolutamente todos los obstáculos los hemos superado. Además, Machado recordó el atentado que sufrió la madrugada del jueves mientras pernoctaba en Barquisimeto. Ellos cruzaron una línea roja esta semana con el atentado que nos hicieron en Barquisimeto. Eso era algo que me habían amenazado, pero nunca lo habían hecho. Obviamente eso busca generar mucho miedo, sobre todo en nuestros equipos, pero lo que han logrado es todo lo contrario. La gente se indigna y más bien reacciona con más fuerza, y los mensajes que tenemos es: yo te cuido, yo te acompaño, quédate en mi casa, te llevo en mi carro. Es muy hermoso. So what do you think will happen next? Is there any negotiation? Is there any way that you see as a transition out of what appears to be a stalemate right now with a violent crackdown? Yes, I would say that today is a totally different moment from then. The regime is at its weakest position ever. They have lost total legitimacy, and what they had done is unleash a campaign of terror, persecution. I mean, even yesterday, the fact-finding mission from the United Nations denounced that there are patterns of crimes against humanity in what they're doing right now. Over 2,000 people detained, 24 killed. So what they are going against are people which are right now in hiding all over the country. But he's losing more and more support and getting more and more isolated. On the contrary, we now have the legitimacy because we won, and the world recognizes that we have won. Sigue de alguna manera resguardada en la clandestinidad. Fue duro escuchar que tenía que resguardarse para proteger su libertad, su vida.
Bueno, sí, en estas horas son cientos los dirigentes de todos nuestros comandos, de los partidos, de los equipos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil, que hemos tomado medidas de resguardo porque la lucha continúa ahora con más fuerza que nunca y no vamos a dejar solo a nuestra gente y hay que tomar precauciones. Hay como una sensación, María Corina, y por favor usted me corrige, de que Maduro se está quedando, que está ganando tiempo, que se está quedando. ¿Usted cómo lo ve? Todo lo contrario, Vicky. Creo que nunca hemos estado en una posición de tanta fuerza, los ciudadanos, los sectores democráticos, y nunca el régimen ha estado tan débil. Lo que ocurrió el 28 de julio no se lo esperaba. Jamás se imaginaron que iba a salir a votar tanta gente, que el voto por Edmundo González iba a ser a ese nivel de abrumador y apabullante. Y nunca, muchísimo menos se imaginaron que estábamos listos para demostrar nuestra victoria, poder recoger cada una de las actas que son documentos originales. Trataron de expulsar a nuestros testigos, impedir que enviáramos la información y lo logramos. Debo decir, con apoyo de muchos funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Plan República que desobedecieron órdenes ese día. Y hoy están allí. Las recogimos, las escaneamos, digitalizamos las actas y el mundo entero ha hecho un escrutinio y son decenas los estudios que verifican que es una información absolutamente auténtica. De modo que Maduro perdió toda legitimidad. Todo el mundo sabe que pretende robarse una elección con el fraude más grande de la historia de la humanidad y no lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que le queda a él? Un segmento de el alto mando militar y la violencia. Más nada. Y mientras siga reprimiendo a los venezolanos, pues se termina de hundir y aislar más. Pero por ahora solo estamos viendo palabras, o sea, son declaraciones de distintas instituciones políticas, pero ¿de verdad estas palabras pueden tener un impacto real a la hora de subir ese coste para Maduro? Yo sí lo creo, porque el régimen al final, ¿qué lo soporta? O sea, ¿qué lo soporta? Lo soporta hoy en día una mínima parte de la estructura militar, pero son los altos rangos. Igual unas fuerzas represivas paramilitares. ¿Qué lo soporta? Una parte del sistema judicial que lo usan como brazo de represión y de persecución también. Y los ingresos lícitos e ilícitos que vienen de ciertas actividades que tienen lugar dentro de Venezuela, desde el petróleo hasta el tráfico de drogas, de minerales o de seres humanos, que ese dinero no lo usan para que la gente esté mejor, ni para atender el problema de salud, educación críticos que está en Venezuela, sino lo usan para reprimir, para silenciar, para perseguir y para enriquecerse ellos cada vez más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que debilitar esos pilares y hay que meterle cada vez más presión. Cuando sale un comunicado, cuando hay una denuncia en materia de derechos humanos, cuando al perpetrador de un crimen se le enjuicia internacionalmente, eso aumenta el costo de represión y eso aísla cada vez a Maduro. Y muchos de los que están en su entorno empiezan a pensárselo, de dejarlo y venir hacia acá. Y eso todo contribuye. Entonces, cada declaración ayuda, cada enjuiciamiento ayuda, cada protesta ayuda. Sí, pero por ejemplo, yo, y al igual que yo, mucha más gente, creo que probablemente tú también, pensábamos que iba a haber grietas dentro del chavismo antes incluso del 28J. Sin embargo, no las hemos visto. ¿Por qué no ha pasado todavía? Si es que va a pasar en algún momento. O sea, mira, si no hubiese grietas dentro del chavismo, esto no hubiera terminado 70-30. Nosotros no hubiéramos podido tener las actas si no hubiese sido por la coordinación y el apoyo que recibimos de los oficiales del Plan República que estaban desplegados, que son militares, en todos los centros de votación cuidando los centros, y de empleados del CNE que se negaron a cumplir las órdenes de que había que sacar a la fuerza a nuestros testigos y no darnos las actas. Y esto es algo que se ha ido acrecentando cada día. Claro,
te ponen una estrategia de represión donde te meten 2.500 personas presas en una semana, que se incluye niños, que los han torturado, que los han acusado de terrorismo, que las han obligado a grabar videos alabando a Maduro, que han ido contra muchachas que las han sacado de su casa y después las han acosado sexualmente. Obviamente la población se cuida, han ido contra los jóvenes simplemente porque tenían mensajes en sus redes sociales. A los empleados públicos les exigen abrir cuentas en sus redes sociales y seguir y repetir lo que el régimen les manda. ¿Pero tú crees que esto fortalece al régimen? Todo lo contrario, Fonseca. Entonces, a ver, claro, es que yo ahí no sé si realmente fortalece al régimen o le está haciendo que se haga más represivo. Han nombrado a Diosdado Cabello ministro por primera vez en años, después de que el propio Chávez lo hubiera echado, y de hecho están aumentando la escala de su represión. La operación Tuntún. No, pero fíjate, eso los ha deslegitimado brutalmente y los ha metido en un hueco, al extremo que no ha habido ni una sola democracia en el mundo que ha reconocido el triunfo de Maduro. Una de las cosas que nosotros nos preocupaba antes del 28 es qué iba a pasar con algunos gobiernos de izquierda que históricamente han tenido relaciones con Maduro, que están juntos en el Foro de Sao Paulo, y no lo han reconocido. Por el contrario, mira la firmeza con lo que ha hablado el presidente Boric de Chile. Y han ido aislando a Maduro porque Maduro se ha vuelto tóxico. Todas esas cosas que hace, eso es un sello de torturador, de violador de derechos humanos en la frente. Eso no los fortalece, todo lo contrario, lo debilita en el seno de las Fuerzas Armadas. El mandato del 22 de octubre ya ha adquirido otra dimensión luego de la inmensa victoria del 28 de julio. Y por eso no es verdad que aquí existan dos opciones, luchar o claudicar. Aquí hay una sola opción, que es luchar hasta vencer y cobrar el triunfo. Y lo haremos por la verdad, por los miles de presos, por los niños secuestrados y torturados, por los que están saliendo hoy de Venezuela y por los que quieren volver, por los empleados públicos ahogados, extorsionados por un gobierno que colapsa, por los maestros, enfermeras, médicos, el personal de salud con sueldos de hambre, por los militares y por los policías que los obligan a reprimir a sus hermanos, por nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Tengamos esta seguridad, este régimen está más débil que nunca y lo derrotamos en las calles y en los campos de toda Venezuela. Los derrotamos espiritualmente, políticamente y electoralmente, aún con esas reglas de juego tramposas y abusivas. Hemos llegado a la etapa definitiva. Llevarlos a ceder el territorio que hoy ocupan a sangre y fuego. Esto cada día adquiere como más y más momentum, fuerza, y están pasando muchas cosas dentro de Venezuela y también afuera, ¿no? Entonces eso nos tiene súper ocupados, trabajando con la gente y convencidos de que esto tiene un solo destino, que será la libertad de Venezuela y el reencuentro de todas las familias aquí en un país libre. Lo que estamos viendo es lo que habíamos advertido, que hay una relación directamente proporcional entre la debilidad del régimen y su virulencia y su violencia. Entonces, estos actos de las últimas horas contra la casa de mi mamá, contra la embajada de Argentina bajo protección de Brasil, las detenciones que han habido en los últimos días, las amenazas, las acusaciones más desorbitantes, ¿no? Es realmente una cosa fuera de control. Hay que interpretarlo como lo que son, una muestra de debilidad de la tiranía que tiene profundas tensiones dentro de los distintos grupos que la conforman. Este es un régimen que no es estabilizable. Ellos tratan de transmitir al mundo que Maduro se puede quedar a la fuerza, a sangre y fuego, a punta de armas, y eso es falso. Venezuela está en una situación absolutamente de efervescencia, no solamente por la indignación de la gente de pretender desconocer la voluntad popular y esa paliza que le dimos al régimen, no solamente por la brutal represión que ha sido calificada como crímenes de lesa humanidad por las propias Naciones Unidas, la misión de verificación de los hechos, pero también, Andrés, debo decirles por una situación económica que se está deteriorando
cada hora que pasa. Ahora agravada por este gravísimo accidente que ocurrió por falta de mantenimiento en nuestra industria petrolera el 11 de noviembre en Monagas, que tiene comprometido el suministro de gas y cada vez más la electricidad. Estamos en Radio Mitre con usted y estábamos muy preocupados por los rehenes en la embajada argentina, ¿no? Y ahora tenemos un rehén argentino secuestrado en Venezuela. Bueno, no solamente argentinos, aquí sí, claro, hay ciudadanos de diversas nacionalidades que han sido secuestrados, desaparecidos, presos por parte de esta tiranía. Y esto es algo trágico. Se utiliza este mecanismo, estas fórmulas crueles de desaparecer ciudadanos de otros países como un mecanismo de chantaje, Eduardo. Es lo que creen estos criminales, creen que con ello pueden detener las presiones internacionales de aquellos que son aliados de la causa venezolana para hacer valer la soberanía popular, hacer valer la verdad del resultado y lo que anhelamos, el 90% de los venezolanos, que es una transición a la democracia. Esto demuestra la naturaleza de este sistema que funciona de esta manera, porque a Maduro al final lo único que le queda en este momento es la represión. Eso es lo único sobre lo cual él se sostiene. María Corina, se supone que los primeros días de enero tiene que entregar el poder. ¿Lo va a entregar? Bueno, si nosotros estuviéramos en una democracia o un sistema mínimamente democrático, yo te diría el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional, Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela porque es el presidente electo. Todos sabemos la naturaleza de este régimen. Al final, quien está contra la pared a partir del 10 de enero y ese día es Nicolás Maduro. Porque al final, de aquí al 10 de enero tiene una oportunidad. El mundo entero se lo ha dicho de todas las formas posibles. Es decir, aquí nadie va a pasar la página. Es el momento de irse por su propio bien. Y nosotros los venezolanos, a pesar de esta represión brutal que hoy estamos sufriendo, estamos decididos a avanzar hasta el final. Entonces, es una decisión de Maduro. Yo no te puedo afirmar si Maduro entenderá que el tiempo se les acabó antes, durante o después del 10 de enero. Sí. Lo que te puedo asegurar es que esto no tiene vuelta atrás y que el régimen nunca ha estado tan débil, tan dividido, tan frágil como está el día de hoy. Convertido en el hub del crimen organizado de las Américas. Y de cara al 10 de enero, porque fue tu pregunta, sí, estamos en un hito crucial, porque nunca antes, el régimen se ha encontrado en una posición tan débil como la que está hoy. Y por razones además objetivas, comprobables. Uno, perdió toda posibilidad de control social. Están solos. El país los detesta. En segundo lugar, perdieron toda legitimidad. No solamente fue una pela la que le dimos en unas condiciones que ustedes jamás hubieran aceptado ir a esas elecciones así. Y les ganamos 70-30. Si eso hubiese tenido unas elecciones de condiciones de mínima competitividad, hubiéramos terminado 90-10. Y todo el mundo lo sabe. En tercer lugar, han ido perdiendo apoyos internacionales cruciales. No solamente Brasil, que bloqueó su entrada a los BRICS, pero vemos precisamente lo que ha sido el caso de la caída de Siria, Rusia, Irán, Hezbollah, que no apoyaron a Siria. Tú me dirás si van a salir a apoyar a Maduro. Pero además lo que se les viene internacionalmente con una nueva administración en los Estados Unidos, etc. Y por último, para mí es relevante insistir que a nivel de opinión pública esta gente ya tiene cero impacto. O sea, nadie les cree nada. Lo decíamos hace 10 años, nos decían que éramos locos, radicales, extremistas, todas esas cosas. Porque son muchos años advirtiendo de la deriva a la que iba nuestro país. Y en su momento nos dijeron que era también imposible enfrentarlos, debilitarlos y sacarlos. Y fíjate dónde estamos. Yo sé que ha sido un proceso largo y doloroso. Todos los días de mi vida estoy en contacto con miles de venezolanos. Cuando recorría el país y ahora por estas vías. Sé lo que el país está sufriendo.
desde las inundaciones en Guasdualito hasta la persecución a los pescadores en Cumaná, hasta los dirigentes sindicales, hasta los maestros, hasta las madres de los presos políticos. Con todos hablo todos los días de mi vida. Yo sí sé y sufro la urgencia ética, humana, familiar de que este proceso se prolongue. Y estoy haciendo todo para que esto termine lo antes posible. Y va a terminar. Y estos reconocimientos a los que tú le haces referencia no son para mí o para el mundo. No. Esto es al pueblo de Venezuela. Obviamente necesitan a alguien que los reciba. Pero es al pueblo de Venezuela que no ha bajado la cabeza a esta generación porque no ha habido otra mejor preparada. Mira, alguna gente tenía unas tesis ahí, a mí me parecían estrafalarias, de que el daño antropológico que se le ha hecho al pueblo, el daño antropológico. Todo lo contrario. No hay una generación más solidaria, generosa, que la que ha pasado estos años de hambre. No hay una generación más valiente que la que ha vivido la peor persecución de la historia de este continente. Y no ha habido una generación más amorosa que la que ha tenido que pasar años de soledad y de separación de su familia. No hay una generación que valore la libertad como acciones nuestras, Napoleón. Todos estos años de golpes, de que todos los hemos cometido, de levantarnos, de reconocernos, nos ha preparado para la tarea más grande que puede haber tenido una generación en la historia de este país, que es arrancar de cero, producto de este enorme acuerdo social, a construir las instituciones democráticas que van a durar por lo menos para los próximos 100 años, alrededor de valores que además, Napoleón, son los valores de nuestros padres fundadores que anhelaban una república liberal. Y nosotros vamos a continuar emergiendo por primera vez la República Liberal Democrática en Venezuela. Y son los valores de libertad, de igualdad, de justicia, de propiedad, como decían nuestros padres fundadores, de seguridad, de la dignidad humana. Y te digo, lo que hemos vivido ha sido duro y nos ha marcado. Pero estas son las sacudidas que hacen que una sociedad reaccione como la nuestra y que ha emergido lo mejor de nosotros. Y aquellos que están afuera, yo sí quiero decirles algo. A veces escucho, y la verdad es que me entra una indignación, porque no solamente es el régimen, a veces escucho de algunos que se llaman opositores, decir que los que están afuera no pueden abrir la boca, no pueden opinar. ¿Cómo que no? Si ustedes son nuestra voz afuera. Ustedes son la conciencia de esa Venezuela que no se rinde, que ya sale a las calles en todos los rincones del mundo, que demuestra esa Venezuela buena, honesta, trabajadora, preparada, sentimos orgullo que está en el mundo entero. Entonces, ahora es que hay que hablar, y ahora es que hay que actuar, y ahora es que hay que actuar. Y aquellos que buscan alisar, frustrar, confundir, mira, ya sabemos clarito quiénes son, y la historia va a ser implacables con ellos. Y concentrarnos en lo que viene, que es una tarea enorme para terminar de sacar a estos criminales de poder, pero sobre todo para la construcción de la Venezuela que viene, porque nosotros estamos listos para tomar el poder y desde el día uno, empezar a resolver los mayores problemas que tiene Venezuela. Sabemos lo que tenemos que hacer en las primeras 100 horas, lo que hay que hacer los primeros 100 días, lo que hay que hacer los primeros 100 semanas. Y están los mejores dispuestos a abocarse a ellos. Y muchos de ellos están hoy, debo decir, en las instituciones del Estado. Muchos están allá adentro. Y muchos se comunican conmigo, Napoleón. Quiero que sepas. Y les digo, no se vayan. Como les digo a los militares. No. Que nadie deserte. Los necesitamos adentro. Los necesitamos adentro para terminar esta tarea en esta fase y la que viene de construcción de esta nueva Venezuela.